Por el privilegio, la oportunidad que tengo de poder saludarles y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, aquellos también que nos sintonizan por medio de las redes sociales o el YouTube, ahí donde sea que se encuentre, reciba un saludo de nuestra parte. Esperamos que el Señor también lo bendiga a través de la palabra, donde sea que usted esté. En las células, hermanos, hemos estado hablando acerca del perdón, y el jueves pasado terminamos, ¿verdad?, las enseñanzas, pero quizás a manera de conclusión yo quisiera traer una enseñanza acerca de el tema del perdón. Y yo he titulado esta enseñanza, hermanos, perdona como has sido perdonado. Gracias, hermano. Perdona como has sido perdonado. Y lo voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante vamos a leer. Y mi propósito, hermanos, en esta hora es ayudarles a comprender qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo nosotros debemos de perdonar a los demás por gracia de Dios. Y hoy traje mis lentes, hermano, porque la última vez ya no podía ver, así es de que ya los voy a tener que estar usando más seguido. Mateo capítulo 18, versículo 21. Hoy lo miro más grande con estos lentes, hermano. Perdona como has sido perdonado. Versículo 21 en adelante vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 18, versículo 21, dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Esta palabra, Dios mío, Señor, que fue inspirada por ti, Señor, y que ahora está expuesta para nosotros, Dios mío. Que tu palabra, Señor, como buena semilla pueda caer en nuestros corazones y producir
fruto. Señor, tú conoces, Señor, la necesidad que hay en medio de nosotros, Señor. Dios mío, que esta palabra, Dios mío, pueda venir como un bálsamo, Señor, que sane, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. El entendimiento, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra. Y ayúdame, Señor, a poder exponer, Señor, con fidelidad. Tú prometiste, Señor, usar lo vil del mundo, lo débil, Señor, para glorificarte. Hazlo una vez más, Señor, para tu gloria y para el beneficio de tu pueblo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Qué tremenda parábola es, hermanos. Y a manera de introducción, estoy seguro, hermanos, de que muchos de nosotros hemos sido heridos más de alguna vez. Hemos sido lastimados, traicionados, defraudados, engañados. Y sé por experiencia propia que perdonar cuesta. Pero sabe, hermanos, no perdonar cuesta más. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón destruye hogares, rompe familias, arruina amistades, divide iglesias, nos roba la paz y afecta nuestra comunión con Dios. Perdonar cuesta, pero no perdonar cuesta aún más. Por eso es importante aprender a perdonar. Y digo, hermanos, aprender a perdonar porque perdonar no es natural para nosotros. Ahora, ¿qué es perdonar? Jesús mismo respondió esa pregunta usando una imagen de la deuda. Si usted recuerda cuando sus discípulos llegaron en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y le dijeron, enséñanos a orar. Y Él les dio lo que nosotros llamamos la oración modelo. ¿Usted sabe esa oración? El Señor empezó y le dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero cuando llegamos al versículo 12, ¿qué les dice? Y perdona nuestras, ¿qué les dice? Fíjese que en Mateo, aquí en el 6:12 le dice, y perdona nuestras deudas. En Lucas le dice nuestras ofensas, pero aquí dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hermanos, perdonar es cancelar una deuda. Perdonar es liberar a una persona de lo que nos debe. Perdonar, hermanos, es decidir no cobrarle el daño que nos han causado. Por eso es que nosotros decimos, este me la va a pagar. ¿Por qué? Porque el perdón se ve como una deuda. Cuando alguien le hace algo, hermanos, usted se siente lastimado, herido, y siente que esa persona le debe algo. Y por eso es que nosotros buscamos la forma de cómo hacer que esas personas nos paguen lo que nos deben. Y no a veces, hermanos, usamos solamente cuestiones de dinero, sino que queremos que nos paguen con el desprecio de nosotros. Queremos que la persona pague por lo que ha hecho. Ahora, fíjese, ¿qué es perdonar? Perdonar es decidir no cobrarle el daño que nos han causado. Por eso, hermanos, perdonar tiene un costo. Y el costo lo paga quien decide perdonar. Hermanos, perdonar es caro. Porque cuando usted perdona, tiene que pasar por alto la falta que le han cometido. Y decir, ¿sabes qué? No me debes nada. Como decíamos en El Salvador, estamos cheles, ¿verdad? No me debes nada. Por eso, hermanos, creo que al entender el significado del perdón, podemos comprender mejor una frase que dijo C.S. Lewis en uno de sus libros, que dice así, mire, todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Hermanos, hablar del perdón es bonito, pero cuando tenemos que perdonar a alguien, ahí las cosas cambian. Por eso es que esta frase, hermanos, tiene sentido cuando nosotros entendemos que el perdón es costoso.
C.S. Lewis dijo, todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa, hasta que tiene algo que perdonar. Y si somos honestos, hermanos, creo que todos nosotros nos identificamos con esta verdad. Sabemos que debemos perdonar, pero no siempre es fácil hacerlo. Especialmente cuando somos nosotros los que hemos sido lastimados, los que hemos sido heridos. Perdonar es costoso, no es fácil. Y tal vez, hermanos, quizás esta fue la dificultad que llevó a Pedro a Jesús a hacerle la pregunta que le hizo. Y mire, y si hay algo que yo doy gracias, hermanos, es por aquellos discípulos que hicieron preguntas a Jesús. Porque cuando ellos preguntaban, hermanos, siempre nosotros obtuvimos unas enseñanzas tremendas. ¿Se acuerda cuando aquel llegó y le dijo, Señor, ¿a dónde vas? No sabemos el camino. Y Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Pedro llega y le dice, Señor, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Le dice, 7. Ahora, fíjese, veamos la respuesta que Jesús le da. Leamos el versículo 21 y 22 una vez más, hermano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En los tiempos, hermanos, de Jesús, los rabinos enseñaban que bastaba perdonar 3 veces. Ya la cuarta ya era demasiado. Ahora imagínense que Pedro aquí va más allá y le dice, Señor, los rabinos enseñan que perdonar 3 veces es suficiente. Yo propongo 7, el doble y una más. Y Pedro, hermanos, pensaba que estaba siendo muy generoso con la oferta que le estaba haciendo. Y seguramente pensaba sorprender a Jesús con su generosidad. Pero el sorprendido fue él con la respuesta que Jesús le dio. Porque lo que Jesús le dice es, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, eso era contrario a las enseñanzas de los rabinos. Eso era algo diferente. Nunca habían escuchado tal cosa. Y con estas palabras Jesús no está enseñando, hermanos, que el límite de perdón es 490 veces, porque si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto da? 490. Pero Jesús no está enseñando ni poniendo un límite al perdón. Al contrario, lo que Jesús quiere enseñar es que el perdón no tiene límites. Pedro estaba preguntando, Señor, ¿cuál es el límite del perdón? Eso es lo que Pedro quería saber, Señor. ¿Cuánto es suficiente? ¿Tú crees que 7 veces? Ya, 7 veces es mucho. Pedro quería saber el límite y Jesús le responde y le dice, no pongas límites al perdón. Le dice, 70 veces 7 al día. Es como decir, no cuentes las faltas. Hermanos, y como creyentes no debemos vivir contando las ofensas que nos hacen los demás. Por lo contrario, debemos perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Eso no significa, hermanos, que el pecado no importe o que el mal que nos han hecho no sea doloroso. No, mire, el pecado destruye y las ofensas duelen. Hermanos, duele perdonar. Cuando nos hacen algo, cuando nos hieren, cuando nos calumnian, cuando dicen cosas que no son ciertas, eso duele. Cuando nos traicionan, duele. No estamos minimizando, hermanos, lo que causa el pecado. Pero lo que estamos viendo aquí es que el Señor nos manda a perdonar. Como creyentes, hermanos, no podemos alimentar el rencor ni esperar el momento para cobrarnos la deuda.
Al contrario, debemos ser misericordiosos y perdonadores, así como Cristo ha sido misericordioso y perdonador con nosotros. Porque ¿cuánto nosotros hemos fallado? Mucho. ¿Nos han fallado a nosotros? Sí, estoy seguro que le han fallado. También estoy seguro que usted le ha fallado a alguien. Y por eso, hermanos, es que debemos de aprender a perdonar. Hermanos, perdonar no es natural. Es algo que debemos de practicar. Es algo que debemos de aprender. Y esto es lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, no pongas límites al perdón. Y para ayudarnos, hermanos, a entender esta verdad, Jesús cuenta una parábola que revela cuánto Dios nos ha perdonado y por qué nosotros debemos de perdonar también a los demás. Y fíjese que a raíz de esta pregunta, Jesús relata una parábola. Una parábola, hermanos, es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Y cuál es la parábola que el Señor cuenta? Yo le he titulado la parábola del perdón, o la parábola de los dos deudores. Así aparece el título aquí en mi Biblia, los dos deudores. Ahora, esta parábola, hermanos, se desarrolla en 3 escenas. Así que vamos a ver la primera. Y la primera escena se encuentra en el versículo 23 al 27. Leamos los versículos 23 y 24. Por lo cual dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjese, Jesús comienza relatando la historia con un siervo que debía 10,000 talentos. Para que tenga una idea, hermanos, de lo que esto significa, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un jornalero al día. Ahora fíjese, este hombre debía ¿cuánto? 10,000 talentos. En otras palabras, este siervo debía el equivalente a 6 millones de días de trabajo. Si usted multiplica 6,000 por 10,000, ¿cuánto es? 6 millones de días de trabajo. Hermanos, esto es equivalente a 200,000 años. Esa era la deuda que este hombre tenía. ¿Se imagina? Mire, en términos actuales, hermanos, en un promedio de lo que gana alguien al año, estaríamos hablando de más de 12 millones de dólares. Esa era la deuda que este hombre tenía. Era una deuda impagable. Era mucho dinero. Por eso el versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Hermanos, este hombre no tenía ninguna posibilidad de pagar semejante cantidad. No tenía salida. Entonces, ¿qué hizo este hombre, hermanos? Dice que cayó de rodillas delante del rey, suplicando misericordia. Fíjese. Y fíjense lo que le dice en el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Será que este hombre podía pagar esa cantidad? Hermano, esta cantidad era impagable, no podía. Eran 200,000 años. Nadie vive eso. Acuérdese, era un jornalero. Pero le dice: Señor, ten misericordia, dame tiempo, yo voy a pagarte lo que te debo. Pero el rey, movido a misericordia, hermanos, no solamente tuvo paciencia con este siervo, sino que dice que le perdonó, ¿cuánto? Toda la deuda. Versículo 27. El señor de aquel siervo,
movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Hermanos, qué misericordia de este rey. Y sabe, hermanos, esta escena nos apunta directamente al Evangelio. Nosotros representamos a este siervo. La deuda que nosotros teníamos, hermanos, era una deuda impagable. Delante del Dios del cielo, delante del juez justo, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, tomó nuestro lugar. Él pagó la deuda por nosotros. Y en la cruz, Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Y pagó por nuestros pecados. Nadie podía pagar semejante cantidad que nosotros debemos. Por eso, hermanos, es que la salvación no es por obras. Nosotros representamos a este siervo. La deuda que nosotros teníamos era una deuda impagable. Por eso es que solamente Cristo puede pagar esa deuda por nosotros. Y si estamos en Cristo, ya hemos sido reconciliados y esa deuda está cancelada. No debemos nada. Aleluya. No es porque no tengamos cuentas pendientes. Es porque Cristo dijo, yo pago por ti. Y en la cruz Él dijo, consumado es. Pago lo que tú debes. Hermanos, Jesús cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz y ahí pagó por completo la deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Gloria a Dios. De eso se trata el Evangelio. Para ir al cielo, hermanos, hay que pagar la deuda. Y hay alguien que ya la pagó por nosotros. Mire, y hasta aquí, hermanos, pareciera que esta historia termina bien. Pero Jesús no ha terminado la parábola. Lo que sucede a continuación, hermanos, revela que aquel siervo no había permitido que la misericordia de Dios transformara su manera de tratar a los demás. Hermanos, ¿cuántos aquí hemos recibido la gracia de Dios? Gloria a Dios. Y hemos sido perdonados. Amén. Podemos decir que nosotros, como ese siervo, hasta aquí estamos bien. Amén. Pero fíjese que lo que continúa diciendo el Señor, hermano, en la siguiente escena, es algo serio. Esta es la escena 2. El perdonado que no quiso perdonar. Versículos 28 al 30. Leamos el 28, mire. Pero saliendo, y esto es serio, hermanos, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¡Wow! El mismo hombre que acababa de ser perdonado salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, esto es aproximadamente 4 meses de trabajo. 100 denarios eran 100 días de trabajo. ¿Cuánto debía este hombre? 200,000 años de trabajo. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de él? Agarrar a aquel hombre del cuello, sacudirlo y decirle, págame lo que me debes. ¿Qué era esa deuda a comparación de lo que le habían perdonado a él? ¿Qué eran 100 denarios a comparación de 10,000 talentos? No era nada, hermanos. Sin embargo, en lugar de mostrar misericordia, lo tomó por el cuello y exigió que le pagara. Y le dijo, págame lo que me debes. Y el texto dice que ahogándole. Hermano, no nomás lo agarró, lo estaba ahorcando. Saliendo, hermano, del palacio del rey, de donde le habían perdonado la deuda, ocurrió esto. ¿Quién pensaría que alguien sería capaz de hacer algo así? Los versículos 29 y 30 dicen, entonces su consiervo, escuche esto, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Hermano,
¿no le suena que son las mismas palabras que este hombre le dijo al rey? Y Jesús lo hace intencionalmente. Usa las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, le dice, y yo te pagaré todo. ¿Podía este hombre pagarle los 100 denarios? Sí podía. Pero fíjese cuál fue la reacción de él. En vez, hermanos, de mostrar misericordia, mostró enojo, rechazo, dureza de corazón. Esta vez, hermanos, no hubo misericordia, no hubo compasión, no hubo perdón. ¿Sabe qué hizo este hombre? Le echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Wow. Hermano, esta parábola se la dijo Jesús a Pedro, acuérdese el contexto, para enseñarle cómo debemos de perdonar a los demás. Y este hombre había sido perdonado, y lo que había sido perdonado era una deuda incalculable. Pero ahora él está siendo duro con su consiervo por 100 denarios. Y usted diría, hermano, ¿qué siervo más malo este? ¿Verdad? Y ciertamente es malo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así actuamos nosotros muchas veces. Se nos olvida de qué tanta deuda nos ha perdonado el Señor a nosotros. Y vamos con nuestro consiervo que nos debe 100 denarios y lo agarramos del cuello y lo sacudimos y le decimos, págame lo que me debe, o te meto a la cárcel. A veces nosotros, hermanos, en vez de dar justicia, en vez de dar misericordia, demandamos justicia. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Este hombre dijo, no, tú me la debes y me la vas a pagar. Hermano, yo he escuchado personas que dicen dicen, es que me la hizo y me la va a pagar. O algunos que dicen, no, es que yo perdono, pero yo no olvido. A mí me la hacen y me la pagan. Hermano, si es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer justicia contigo. Te voy a dar lo que tú mereces. Y esto es lo que este hombre estaba haciendo. No mostró misericordia con su consiervo. Después de que se le había perdonado una deuda tan grande, ahora él lo ahogaba por una deuda tan pequeña. Pero la falta, hermanos, de misericordia de este siervo malo no quedó oculta, porque los otros siervos vieron lo que había ocurrido y fueron a contarle al rey lo que estaba ocurriendo allá afuera del palacio. Y fíjese, ahora veamos, hermanos, cuál es la reacción del rey a esto. Y esta es la escena 3. El resultado de no perdonar. Leamos el versículo 31 y 32. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El rey aquí, hermanos, representa a Dios. Y este siervo malvado es llamado delante del rey. Y lo primero que el rey hace es recordarle la misericordia que se le había sido extendida. Le dice, tú eres malo. Ya se te olvidó, le dice, toda la misericordia que yo mostré contigo. Dice, ¿no te acuerdas de la deuda que tenías pendiente y yo te perdoné todo eso? ¿Tan pronto se te olvidó la misericordia que yo te extendí? Y después de hacerle eso, le hace una pregunta en el versículo 33. ¿No debías, le dice, tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le dice, ¿no tenías que haber hecho lo mismo que yo hice contigo?
No le dice, no tenías que mostrar misericordia de la misma misericordia que has recibido. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Hermanos, ¿hemos sido perdonados nosotros? Amén. Gloria a Dios. Ese perdón no es gratuito. Alguien tuvo que pagar. Nosotros decimos, el perdón es gratis para nosotros. Pero nunca el perdón es gratuito. Cristo pagó con su sangre para poder perdonarnos y reconciliarnos con Dios. No podemos tomar a la ligera el perdón y la misericordia que se nos ha extendido. Este rey llama a este siervo malvado y le dice, tú eres malo. Deberías de haber hecho misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Este hombre, hermanos, exigió justicia y le dijo a su consiervo, me la vas a pagar, te voy a hacer justicia. Y como él exigió justicia, también recibió justicia. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces su señor, el rey, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le dijo, ¿quieres justicia? Hagamos justicia. Que te pague los 100 denarios y tú págame a mí lo que me debes. ¿Qué te parece? Finalmente Jesús concluye la parábola diciendo así. Hermanos, escuche esta conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo va a ser el Señor con nosotros? De esta misma manera. Hermanos, yo le hago una pregunta a usted. ¿Quiere usted justicia? ¿Quiere aplicar la justicia para los demás? Porque si queremos eso, también vamos a recibir justicia. Hermano, yo no quiero la justicia de Dios, yo quiero su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte. Si usted quiere que Dios le dé lo que merece, mire, y hay personas que por no entender eso le dicen, Señor, sé justo conmigo. Y yo digo, no le pidas eso a Dios. No le pidamos justicia a Dios. Es como decirle, Señor, dame lo que merezco. No, hermanos, lo que merecemos nosotros es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando yo quiero que los demás reciban justicia, Dios dice, le doy justicia si te doy a ti también justicia. Y yo no quiero la justicia de Dios, yo quiero la misericordia del Señor. Esta mañana fueron nuevas sus misericordias. Amén. Y nosotros estamos aquí. ¿Qué significa eso? Que no recibimos lo que merecemos. Si nosotros recibiéramos lo que merecemos en este mismo momento, hermano, ninguno de nosotros quedaría aquí. Pero no hemos recibido lo que merecemos, hemos recibido misericordia. Y nosotros, los que hemos sido perdonados, no solamente hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia. Eso es perdón de pecados. La gracia no es otra cosa que Jesucristo dándose a nosotros como un regalo. Hermanos, esto no es algo poco, esto es mucho. De esto se trata el Evangelio y nosotros, hermanos, somos ese siervo que ha sido perdonado. Pero la advertencia aquí en el versículo 35 es, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, y escuche lo que dice, de todo corazón. Hermano, perdonar de todo corazón no es fácil. Pero ¿sabe qué? No tenemos opción. Ahora, a manera de conclusión, tengo tres puntos de conclusión aquí. Y el primero es este, hermanos. ¿Cómo nosotros respondemos al perdón que hemos recibido?
¿Cómo debemos de responder nosotros a esta verdad? Si entendemos que hemos sido perdonados, ¿cuál debe ser nuestra reacción hacia los demás? Y lo primero, hermanos, que debemos de hacer es recordar cuánto Dios nos ha perdonado. No podemos olvidar eso. Esta parábola, hermanos, nos recuerda quiénes somos nosotros, quiénes éramos antes y cuál es nuestra responsabilidad ahora que estamos en el reino de los cielos. Dios en su misericordia nos perdonó completamente toda la deuda. Lo que nosotros merecíamos era justicia, pero hemos recibido misericordia y gracia. Nadie merece eso, hermano. ¿Sabe por qué la gente va por la vida reclamando derechos? Dice, no, es que yo tengo derechos. ¿Cuáles derechos? Si nosotros estamos en Cristo, no tenemos derechos, hermano. Lo único que Dios nos debe es justicia. Y nadie quiere eso. Todo lo demás son regalos. Y nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por gracia de Dios. Eso no lo debemos olvidar. No hemos recibido justicia, sino que lo que hemos recibido es misericordia. El siervo de la parábola olvidó la misericordia que Dios le había dado y terminó recibiendo la justicia que exigía. Así, hermanos, que nunca le pidamos al Señor que nos dé justicia, porque puede hacer que la recibamos. Jesús ya había enseñado esto también, hermanos, en otros pasajes. Si usted recuerda, ese pasaje que yo le cité al principio, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, Él les dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si usted ha leído el pasaje, en el versículo 14 y 15 Jesús le dice esto: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, dice en el 15, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. El creyente, hermanos, no perdona para ganarse el favor de Dios. Perdona porque ya fue perdonado. Eso es lo que Pablo enseña. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no perdonamos para ganarnos el perdón de Dios, no. Perdonamos porque hemos sido perdonados. El perdón que extendemos a otros es la evidencia de que nuestro corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no perdona? Y alguien dice, no, es que yo no puedo perdonar. Debe de cuestionar si de verdad ha experimentado la gracia y el perdón de Dios. Porque todo aquel que ha sido perdonado extiende el perdón, no para ganarse el favor de Dios, hermano. Esto no es por obras, esto es por gracia. Pero mire, la fe verdadera produce cambios. Y uno de esos cambios es que mi corazón es movido a tener misericordia con el otro. Porque yo entiendo que lo único que merezco de Dios es su ira. Y no la recibí. Y si no he recibido lo que merezco, yo soy movido a perdonar a otros. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién me convertí, una de las primeras cosas que yo hice, sin haber entendido mucho de la Biblia, fue agarrar el teléfono y llamarle a personas que yo había ofendido y pedirles perdón. Y recuerdo una de esas ocasiones que le dije a esta persona, si tienes algo que decirme, dímelo. Y tenía muchas cosas que decirme, duró como una hora diciéndome todo lo que tenía ahí. Pero sabe, hermanos, eso sanó esa relación. Hermanos, ¿cuántas veces yo no he tenido que pedirle perdón a mi hijo
o a mi esposa porque sé que ha actuado mal. Pero ¿sabe qué hace eso? Sana el corazón y restaura relaciones. Antes, no decía, no, ella tiene la culpa. ¿O para qué me hizo eso? Y siempre buscamos excusas para no perdonar. Pero cuando experimentamos el perdón de Dios, entonces podemos extender ese perdón a los demás. Aleluya. Y esa es una evidencia de que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo. Amén. Así que el perdón que extendemos a otros es la evidencia de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y a eso es lo que Jesús se refiere aquí. Si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará. Hermanos, no podemos esperar que Dios nos perdone cuando nosotros estamos ahogando a nuestro consiervo por algo poco que nos debe. Así que mi segundo es aquí, extendemos ese perdón a los demás. Mire, hermanos, vivimos rodeados de personas imperfectas. Yo sé que usted ya se dio cuenta de eso. Mi esposa vive con un hombre imperfecto. Mi hijo vive con un padre imperfecto. Hermano, yo soy un hermano imperfecto y aquí en medio de nosotros más de algún roce puede pasar, si es que no ha pasado ya. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de ¿qué? De gente imperfecta. Correcto, amén. Las familias están conformadas de pecadores. Así es. Y dos pecadores están criando pecadorcitos. Hermanos, no es fácil lidiar con el carácter de nosotros, pero por eso es que tenemos que aprender a perdonar. Por eso siempre, hermanos, habrá oportunidad para pedir perdón y para perdonar a otros, porque estamos rodeados de personas imperfectas. Hay personas que me han dicho a mí, ¿sabes qué? Me dice, yo no voy a la iglesia porque ahí solo gente hipócrita hay. Y un día le decía yo, ¿sabes qué? Yo creo que tiene razón, pero digo, hay lugar para uno más, así que vente. Hermanos, este lugar está lleno de gente imperfecta. ¿Será que necesitamos aprender a perdonar? Amén. Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Por eso es que Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, vestidos, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Nos ha perdonado el Señor, hermano? Por eso es que nosotros extendemos el perdón. De la manera que Cristo lo ha perdonado a usted, perdone al otro. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Le fallamos hoy este día al Señor, hermano? Y sabe que no nos ha matado el Señor, fíjese, que estamos. No merecemos estar aquí. Pero Dios no nos ha dado lo que merecemos. ¿Por qué nosotros queremos ahogar al otro? ¿Por qué somos tan duros con los demás? Y yo he notado algo a veces, hermanos, que nosotros somos duros con aquellos que no practican el mismo pecado que nosotros practicamos. Los agarramos del cuello y dicen, no, es que este es un pecadorazo, yo no soy un borracho. Pero es mentiroso. Y Pablo pone a los homosexuales, los borrachos, los mentirosos, juntamente con los maldicientes. Y quizás, hermano, yo no sea un adúltero ni un homosexual, pero si soy mentiroso, estoy en la misma categoría. Quedo bajo la necesidad de la gracia de Dios, igual que los demás. Hermanos, eso es lo que debemos de entender, que nosotros necesitamos el perdón de Dios y los demás necesitan también nuestro perdón. Y de la manera que Dios nos perdona, nosotros tenemos que extender el perdón hacia los demás. Amén. Yo no sé, hermano, usted que es padre o madre, si le ha pedido alguna vez perdón a sus hijos, porque a veces pareciera que los papás no tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Yo soy el papá aquí.
Hermanos, pero si actuamos mal, debemos de pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque eso restaura la relación. Soportándonos, dice Pablo, y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Yo creo que eso está claro, hermanos. Y cuando a veces, fíjense que a veces me está costando perdonar a alguien, el Espíritu Santo viene y me recuerda ese pasaje y me dice, ¿qué tanto te he perdonado yo? Le digo, Señor, mucho. Dice, perdona de la misma manera que yo lo he hecho contigo. ¿Y sabe qué hace eso en mí? Digo, Señor, perdóname, porque soy duro. Y viene esta parábola a mi mente y dice, Señor, me estoy portando como ese hombre malvado. Ayúdame. Porque es cierto, hermano, mire, yo no estoy diciendo que perdonar sea fácil. No. Pero Jesucristo es nuestro ejemplo. Aquellos que lo habían clavado en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Oró por ellos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que en tercer lugar, hermanos, perdonar es costoso, pero no perdonar cuesta más. Perdonar es costoso, pero no perdonar es más caro. La falta de perdón destruye hogares, divide familias, arruina amistades, hermanos, divide iglesias, mata nuestra vida espiritual. Nadie que tenga rencor en su corazón puede tener una vida espiritual floreciente. No, hermano. El Señor dijo, si tú te acuerdas que tienes algo con alguien y llevas una ofrenda a tu altar, digo, déjala por ahí, ve primero con aquel que estás peleado, ponte de acuerdo y después presenta tu ofrenda. Hermanos, no es fácil perdonar, pero si queremos avanzar, si queremos, hermanos, tener una vida de abundancia, debemos de perdonar. Alguien dijo, hermanos, que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Hay personas que así hacen, hermano, el rencor está en ellos y es como que usted se está tomando el veneno, y esperando que caiga el otro. La Biblia dice que si hay algo en mi corazón, esa es como una raíz de amargura que va creciendo. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que esa raíz de amargura no se queda nomás conmigo, dice que empieza a contaminar a los que están alrededor. Hermanos, cuando yo estoy amargado, cuando yo estoy resentido de la abundancia del corazón, habla la boca. Yo empiezo a regar ese veneno por todos lados y los que están a mi alrededor también son afectados. Perdonar cuesta, hermanos, pero no perdonar cuesta más. Fíjese que perdonar no es un sentimiento. Usted puede decir, es que yo no siento perdonar. Es que esto no es un sentimiento que debe de sentir. Perdonar es una decisión que usted toma y le dice, Señor, sabes que no siento ganas de perdonar, pero necesito perdonar. Un día escuché a un predicador que dice que llegó una pareja a consejería y le dijeron, ¿sabe qué? Le dijo el esposo, yo ya no puedo vivir con esta mujer. Le dijo, tenemos muchos pleitos. Y él le dijo, bueno, la Biblia dice, ama a tu mujer. Y él dijo, sí, pero es que yo ya no la considero como mi mujer. Y le dijo, bueno, imagínate luego que ella se mueve a la casa del vecino. Ahora ella es tu prójimo. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo. Pero él dijo, no, es que ni siquiera la considero como mi prójimo. Ah, dijo él, ya veo. O sea, que tú consideras que ella es tu enemigo. Y dijo él, sí, ya sabe dónde iba, ¿verdad? Le dijo, sí, la Biblia dice, ama a tus enemigos. Hermanos, no tenemos opción. Y cuando no sentimos el deseo de perdonar, ¿qué hacemos? Vamos de rodillas y le decimos, Señor, no quiero perdonar. Me duele lo que me hicieron. Pero ayúdame, porque si no perdono, me va a costar más caro. Hermanos, ¿cuántos hogares no se destruyen porque no hay perdón? ¿Cuántas relaciones se rompen porque no hay perdón? ¿Cuántas iglesias se dividen
porque no hay perdón. Problemas hay siempre. Pero si nos perdonamos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado, entonces habrá restauración. El perdón no solamente libera al ofendido, hermano, también libera al que decide perdonar. David dice, mientras callé, se iban secando mis huesos. Hermano, David se iba secando porque tenía pecado en él, no había confesado ni había perdonado. ¿Sabe usted, hermano, que muchos de los problemas físicos que se dan en personas es por causa de amargura y de resentimiento y de falta de perdón? Eso mata. Por eso es que debemos de aprender a perdonar. Hermanos, que Dios nos ayude a perdonar como hemos sido perdonados. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Que Dios nos ayude a perdonar como hemos sido perdonados. Porque Jesús concluyó esta parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, te